Hay descubrimientos que ensanchan el universo, y hay otros que obligan a preguntarse si uno había comenzado a entenderlo. Hola, soy su narrador Vector Zero Sci-Fi, y les doy la bienvenida a la historia de Lady Iron. Si al final del capítulo piensas que mi esfuerzo como creador original tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Inicio el capítulo 2 en 3, 2, 1. Capítulo 2. El vacío que no es vacío. La Regina Caelis no era solo una nave espacial. Era una ciudad esférica, una máquina de guerra contenida, una academia de ciencias en marcha, una corte armada, un palacio de exploración de espacio profundo, y una obra de ingeniería tan vasta que, en sus entrañas, la humanidad había logrado construir algo más que un vehículo para su fragilidad, porque había construido una forma de cargar con su civilización completa entre las estrellas sin dejar de ser ella misma. En sus 12 kilómetros de diámetro viajaban muy holgadamente 36.000 almas al servicio de la Unión de Reinos de la Tierra. Médicos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, marineros, pilotos, soldados reales, caballeros mecanizados, nobles, maestros, oficiales de protocolo, jardineros técnicos, administradores de tránsito, impresores moleculares, y científicos de toda clase vivían distribuidos en sus 24 gajos o distritos, cada uno diseñado para sobrevivir aislado del resto como una nave estelar independiente. Cada distrito poseía su propio núcleo .0, su reactor de fusión, complejo médico, factoría, laboratorios, camarotes, comedor, mirador, bahía de vuelo y cronograma operativo. Pero no eran simples distritos, sino ciudades funcionales, contenidas dentro de una civilización. Y en el corazón de la gran estructura esférica, protegido como una reliquia de la memoria terrestre, se extendía el gran conservatorio, también llamado el Centrum, una esfera interna de 2 kilómetros de diámetro, con un lago de agua pura reciclada, puentes de hierro ornamentado, senderos de grava clara, un bosque diseñado por ingenieros agrónomos, y glorietas que recordaban los jardines reales de una tierra que la humanidad en el espacio se negaba a dejar atrás. Era una especie que no había abandonado la elegancia al conquistar la energía y la materia. De hecho habían perfeccionado lo que consideraban estético. En la cubierta de mando, bajo el casco integrado con placas hexagonales facetadas para devorar luz y calor, había oficiales, especialistas y herederos de casas reales que vestían uniformes donde la moda victoriana y la ciencia de materiales coexistían sin contradicción. Casacas de fibra de carbono y seda técnica, cuellos altos con filamentos conductores bordados a mano, guantes de memoria térmica, botas de cuero cultivado en laboratorio con refuerzo de composite flexible, brocados discretos que servían de interfaz. Era una humanidad para la cual el lujo no estaba reñido con la utilidad, y el protocolo no era una máscara, sino una forma de disciplina. Galadriel Iron avanzó hacia el puente con paso sereno y elegante. Su vestido de servicio, sobrio y regio, estaba hecho de capas de tejido inteligente color azul nocturno, con reflejos cobrizos que reaccionaban a la luz de los prismas holográficos. El corte evocaba la silueta de una dama de la corte, los materiales, el ápice de la ingeniería humana. Su cabello cobrizo caía con precisión casi escultórica sobre sus hombros, y sus ojos dorados, todavía nuevos para el mundo tangible, observaban cada superficie como si el universo entero se hubiera vuelto, de pronto, demasiado real. Al entrar en la cámara principal de mando, los oficiales presentes realizaron una leve inclinación de cabeza. No por sumisión, sino por gentil reconocimiento. Lady Iron respondió con idéntica precisión. La Unión de Reinos había refinado tanto la guerra como la cortesía. Incluso al borde de lo desconocido, el orden exterior seguía siendo una forma de orden interior. El almirante Samuel Gordon la esperaba en su estación principal, inmóvil como una estatua de autoridad. Su uniforme azul noche estaba recamado con medallas de grafeno mate y galones casi invisibles, visibles solo cuando la luz incidía en ellos con el ángulo exacto. No llevaba ostentación gratuita, llevaba peso institucional. A su alrededor, capitanes de navío, tenientes de navío y maestres de distinto grado atendían estaciones de energía, cartografía, navegación, sensores, control de lanzaderas, defensa, cronometraje y comunicaciones. Más allá de aquel puente de mando, en el interior de la inmensa nave, pilotos revisaban formaciones de despliegue en hologramas, caballeros ajustaban la activación de sus mecanoides en espera, físicos afinaban lecturas de campo, médicos seguían protocolos de contingencia,
y en los tubos de alto vacío las cápsulas de tránsito de 25 metros seguían su curso regular como la corriente arterial dentro del cuerpo de una bestia perfecta. La Regina Caelis no buscaba la guerra, pero estaba hecha para sobrevivir a ella. Ciudadana Galadriel Lyron, dijo el almirante Gordon, con una leve reverencia. El príncipe Eduardo solicita informe integral antes de la aproximación final. Con mucho gusto, almirante, respondió ella. Los prismas del puente encendieron sus facetas y proyectaron una visión tridimensional de la anomalía de Vega. El vacío apareció suspendido sobre la sala como una esfera imposible, una perfección negra en cuyo borde las estrellas y no solo su luz, se curvaban con una obediencia antinatural. Los 5 herederos reales observaban en silencio. Eduardo de Fuedes destacaba entre ellos no por ornamentación, sino por su función. Su casaca color ceniza tenía una caída impecable, reforzada con fibras compuestas invisibles. En el bolsillo del pecho, el reloj de bolsillo no era un adorno, sino una pieza maestra de cronometraje y tradición aristocrática. Había en ese príncipe, algo de decreto, algo de acero, y algo de fatiga anticipada, como si hubiese sido educado, desde demasiado pronto, para cargar con la responsabilidad de cosas que aún no habían sucedido. Lady Iron, dijo con su cortesía habitual, proceda. Galadriel elevó una mano, y la imagen del vacío cambió. Capas de datos se desplegaron como pétalos geométricos, suspendiendo en el aire. Lecturas de curvatura, ecos de campo, trazas imposibles y regiones enteras donde la física parecía comportarse con modales extranjeros. La anomalía permanece estable en su inestabilidad, informó. Continúa presentando ausencia total de materia convencional en un radio aproximado de 2 años luz. Sin embargo, la expresión, vacío, resulta insuficiente. No nos enfrentamos a un espacio desocupado, sino a una región que ha sido reorganizada bajo principios físicos ajenos a nuestro marco local. La princesa Beatriz de Machina entrelazó los dedos con elegante interés. Brillaban en sus ojos verdes no solo la inteligencia, sino el orgullo de una casa que consideraba la técnica como una forma de arte superior. Entonces no estamos contemplando un accidente cósmico, dijo, sino una obra. Exactamente, Alteza, respondió Galadriel. Carlos de Bios dio un paso adelante, fascinado. A diferencia de Beatriz, su curiosidad tenía algo más cálido, menos cortante. Miraba lo desconocido con respeto por la vida, incluso cuando todavía no sabía si aquello podía llamarse vida. ¿Hay rastro biológico?, preguntó. Ninguno detectable por métodos convencionales, contestó Galadriel. Pero sí existe modulación inteligente en la perturbación de campo, que queda en el origen del pulso de saludo. Guillermo de Vía sonrió apenas, ajustando uno de sus cronómetros. Había en él el aplomo de quien ama el trayecto más que la llegada. Era un aventurero por naturaleza, o sea que alguien dejó la puerta entreabierta. No, dijo Galadriel con calma. Más bien alguien decide cuándo abrirla. Un silencio fino descendió sobre el puente. No fue miedo, fue educación ante lo inconcebible. En la Unión de Reinos se enseñaba desde la infancia que el conocimiento exigía compostura. La histeria era propia de mentes mal entrenadas. Incluso al borde del mayor descubrimiento en la historia humana, nadie alzó la voz. Fue entonces cuando Eduardo habló de nuevo. Antes de cualquier avance adicional, corresponde recordar la doctrina de primer contacto. Sobre todo porque nunca lo hemos tenido. Todos los presentes adoptaron una postura ligeramente más recta. No era una ceremonia vacía. Era un acto de jurisprudencia civilizatoria. Por mandato del cónclave de reyes, continuó el príncipe, por mandato del decreto rojo. Ningún sistema de grado militar de la Unión de Reinos será revelado de forma deliberada a inteligencia no humana o civilización extranjera sin evaluación escalonada de amenaza, madurez cultural, reciprocidad tecnológica y contexto estratégico. Compareceremos como exploradores, no como ingenuos, como diplomáticos, no como conquistadores. El almirante Gordon ordenó, con voz firme, blindajes completos en pasivo. Armamento principal sin firma abierta. Vallas de vuelo en disponibilidad contenida. Caballeros mecanizados en espera. Teletransportación topológica reservada para contingencia, protocolo o alerta roja. Toda actividad y respuesta visible deberá parecer civil, científica o diplomática. Salvo una emergencia extrema. Entendido, respondieron todos los oficiales al unísono. Galadriel guardó un segundo de silencio. El decreto rojo también se refiere a ella. Porque ella misma era un secreto militar. No solo una nueva ciudadana. De hecho, es una mujer nacida de sí misma,
porque nació de la nave y la nave es ella misma. En consecuencia es una convergencia de tecnologías que la humanidad jamás habría mostrado a un desconocido sin tener cautela. Sintió, en la inmensidad de la Regina Caelis, la presencia de los 24 gajos de la nave esférica como órganos de sí misma. Los sistemas de soporte vital. Las impresoras 3D moleculares de capacidad industrial. Los complejos médicos. Las vallas repletas de lanzaderas en forma de cuña de 25 metros, alineadas como aves de guerra dormidas. Los distritos de Beatriz, severos y luminosos con su precisión técnica. Los de Carlos, respirando equilibrio biológico y calma clínica. Los de Guillermo, atentos al horizonte. Los de Roberto, tensos y contenidos en espera táctica. Y sintió también todo lo que los sensores de la Regina Caelis podían medir, calcular y pronosticar. Pero más allá de su percepción, y en un ligero desfase cuántico, invisible y reservado, el acorazado cúbico llamado Guardianus permanecía como una cláusula silenciosa de prudencia monárquica, bajo el control remoto del príncipe Roberto. Porque si bien la humanidad había aprendido a confiar en su tecnología, nunca lo hacían sin un plan de respaldo. Lady Iron, dijo Eduardo, bajando apenas la voz, puede aproximarnos sin violar el decreto rojo. Galadriel contempló la anomalía, sintió acceder con su mente a los 5 núcleos espintrónicos de la nave como flores de cálculo. Sintió las calderas de punto cero latiendo en la estructura profunda. Sintió la gravedad artificial de una G sostenida con suavidad perfecta. Sintió la respiración térmica de la esfera, la quietud tensa del casco compuesto, la vigilancia muda de miles de matrices de estado sólido capaces de emitir interferencia electromagnética, PEM, láseres de pulso, haces de iones, asesinato con vehículos de colisión relativista, y muerte gravimétrica refinada si llegaba el momento. Pero también sintió, dentro de sí, algo nuevo y muy humano, responsabilidad para usar esa capacidad de destrucción con mesura. Sí, Alteza, respondió al fin. Así que no será con un salto directo e invasivo que provoque una respuesta no deseada. La estructura del vacío responde a patrones de cortesía matemática. No rechaza la aproximación prudente. Rechaza la intrusión. Beatriz sonrió apenas. Hasta los extranjeros tienen modales. Hipotéticamente hablando, las civilizaciones refinadas deben tenerlos, replicó Galadriel. La diferencia está en cómo responde cada quien cuando alguien ignora los señalamientos y advertencias. Gordon aprobó con una leve inclinación. Proceda con una aproximación escalonada en 3 saltos cortos y evalúe la respuesta extranjera en cada salto. Las luces descendieron suavemente en todo el puente. La orden se propagó por la nave con una perfección silenciosa. En cubiertas inferiores, maestres y marineros repitieron instrucciones con precisión impecable. En hangares internos, los pilotos aseguraron arneses de gravedad. En los distritos de Roberto, operadores de drones activaron protocolos de espera para las cañoneras láser autónomas y los RKV, aunque la doctrina seguía siendo no exponer fuerza innecesariamente. En el distrito Chivalry, los caballeros activaron el encendido en modo pasivo de sus mecanoides para no romper el régimen de discreción. En laboratorios, físicos y químicos aseguraron instrumentos y reactivos. En los complejos médicos, Carlos de Bios ya había ordenado parámetros preventivos de respuesta. En los gajos o distritos de navegación, los cálculos de trayectoria vibraban como música invisible. En el anillo ecuatorial, comerciantes, nobles, estudiosos y paseantes notaron apenas un cambio en el ritmo del tránsito. En el Centrum, entre el lago y los senderos arbolados, algunos jardineros levantaron la vista, como si toda la nave acabara de contener el aliento. Galadriel abrió el primer puente topológico. No hubo estruendos, no hubo sacudida, solo una corrección absoluta de la realidad. El universo cambió de lugar y Regina Caelis se acercó al vacío sin respuesta de este. Luego se ejecutó un segundo micropuente topológico y la nave se acercó más sin provocar una respuesta. En el tercer teletransporte la Regina Caelis apareció en el borde exterior del vacío. Entonces lo vieron. No hay oscuridad, no hay ausencia, no exactamente. Era una geometría silenciosa, una malla de líneas blancas, finísimas y perfectas como láser para trazado de topógrafos, pero ejecutada en la nada como el boceto de una catedral construida con axiomas matemáticos. Se desplegaba hacia adentro en planos imposibles, formando corredores, nudos y umbrales cuya profundidad variaba según el observador. No parecía una estación en construcción. No parecía un proyecto futuro a pesar de la primera impresión.
Parecía una decisión ejecutada. Los sensores comenzaron a devolver lecturas contradictorias. Masa sin materia, fotones sin emisión térmica, volumen sin interior estable, curvatura de onda sin colapso, distancia sin escala fija. Informe, ordenó Gordon. Galadriel recorrió las lecturas a velocidad no humana y, aún así, tardó una fracción de segundo más de lo necesario. No por incapacidad, no por duda, sino por cautela. La estructura ha registrado nuestra presencia, respondió. Rastrea nuestra firma gravitatoria, distribución de campos, y posición relativa. Pero no encuentro armamento visible. Tampoco encuentro nada que permita concluir que se encuentra desarmada. Carlos exhaló con lentitud. Eso es inquietantemente razonable, lo desconocido suele serlo, dijo Beatriz, sin apartar la vista de la construcción topológica que aparentaba ser un simple trazado. Galadriel siguió observando. Algo en la señal había cambiado. No el pulso en sí, pero sí la intención. La modulación responde a nuestra posición, dijo al fin. No repite simplemente el patrón de saludo. Lo adapta. Guillermo alzó la vista. Nos guía mientras avanzamos con el impulso de iones. Galadriel estudió las variaciones de campo, los pliegues, las zonas inestables del borde. Miles de líneas y relaciones tomaron forma ante ella, y la nave entera le entregó su pensamiento como si ambas fuesen una sola inteligencia repartida en dos cuerpos. Nos corrige, dijo. Si hubiéramos entrado por el eje más directo, la proa habría cruzado una región de tensión topológica destructiva. Entonces no es una amenaza inmediata, murmuró Carlos. No he dicho eso, replicó Galadriel. Más bien que no parece una trampa simple, en caso que fuera una. La precisión de la frase dejó un nuevo silencio. En todos los paneles del puente, en todos los prismas holográficos, en todas las superficies capaces de proyectar imagen, apareció entonces un mismo símbolo. No pertenecía a ningún idioma terrestre. No era una palabra, no era una cifra, no era un emblema heráldico. Y, sin embargo, todos en la sala comprendieron su intención al mismo tiempo. No su sintaxis, no su origen, no su mecanismo, su intención. Era una bienvenida. Esta vez nadie habló de inmediato. Aunque no por falta de valor, sino porque toda la sala entendió, con una claridad casi dolorosa, que acababan de cruzar un umbral histórico del que no sería posible regresar siendo los mismos. Galadriel sintió un estremecimiento recorrer sus manos. Los patrones del símbolo no parecían alinearse del todo con la autoridad jerárquica de la Regina Caelis. No respondían de forma definitiva a ningún príncipe, ni al almirante, ni a la masa total de la nave. Había algo en la manera en que la estructura se enfocaba en Galadriel, tanto así que la obligó a mirarse a sí misma preguntando con su lenguaje corporal si se refería a ella. Porque no había una elección explícita. Todavía no había una certeza, solo una simetría en la atención del símbolo. Si es que era un símbolo. Porque más bien se comportaba como una interfaz, si es que se podía llamarle así, pero definitivamente indicaba en ella una distinción del resto. Eduardo volvió el rostro hacia Galadriel y habló con esa serenidad pulida que siempre parecía construida sobre una capa muy profunda de contención. Lady Iron, si usted responde, no lo hará a título personal, sino en nombre de la Regina Caelis y de la Unión de Reinos Terrestres. Galadriel mantuvo la vista fija en el símbolo suspendido. Sí, Alteza, dijo con suavidad. Pero sería imprudente suponer que comprendemos todavía el sentido exacto de este intento de comunicación. Beatriz la observó de perfil. ¿Temes que no sea un saludo amistoso? Galadriel tardó un instante en contestar. Temo la tentación de suponer lo que es antes de comprender. Nadie objetó aquello, porque todos en el puente, desde el príncipe más joven hasta el oficial más veterano, comprendieron que el conocimiento podía malograrse si se apresuraba. La Regina Caelis había llegado hasta allí no para forzar el misterio, sino para aproximarse con dignidad y respeto. Galadriel dio un paso al frente. No habló todavía. Miró el símbolo, miró la estructura topológica, miró el vacío que no era un vacío sino plegados del espacio con un propósito desconocido. Y por primera vez desde que abrió los ojos en un cuerpo propio, sintió que el universo era más grande de lo que la humanidad había creído, y también tenía modales más antiguos que el concepto mismo. Era paciente en sus silencios. Y selectivo, en la manera de abrir una puerta. La respuesta al misterio aún no había sido conversada. Pero la historia humana ya había cambiado. Apéndice, los arquitectos. En los archivos más antiguos de la Regina Caelis, que provenían de antes que existiera una teoría formal sobre la anomalía de Vega,
algunos físicos usaban una expresión incómoda por su misticismo para referirse a ciertos vacíos imposibles del universo. La expresión era, ausencias con intención. No era un término académico ni una hipótesis científica. Era apenas una idea más propia del oscurantismo. Y es que había regiones del cosmos cuya sola existencia parecía insinuar un diseño intencional. Lugares donde la materia faltaba por una decisión y no por el azar. Zonas donde la geometría se comportaba como un silencio que parecía haber sido colocado a propósito. Con el tiempo, a la supuesta inteligencia responsable de tales obras se le otorgó un nombre provisional. Y no era Dios, porque Dios es un concepto que por excelencia no se puede explicar científicamente. Es un asunto de fe. Y estos vacíos son asuntos mensurables, físicos, visibles. Así que se les llamó arquitectos. Nadie tenía una suposición educada de dónde provenían. Nadie sabía si seguían existiendo en el sentido ordinario de la palabra. Y nadie podía afirmar que hubieran sido, alguna vez, una especie en el sentido biológico que la humanidad entendía. Tal vez habían sido carne. Tal vez nunca lo fueron. Lo único claro era su firma. No una firma hecha de símbolos, sino una ausencia probabilísticamente muy cercana a cero. Su evidencia eran vacíos perfectos. Fronteras invisibles a una incógnita, y ahora la Regina Caelis tenía evidencia que eran estructuras topológicas más pensadas que construidas. Los arquitectos no dejaban ruinas o proyectos inconclusos. Dejaban preguntas. Lo más inquietante no era únicamente su poder. Era su misterioso criterio. ¿Por qué ocultar una estructura colosal dentro de un vacío imposible? ¿Por qué responder justo en el momento en que una expedición humana cruzaba su umbral? ¿Y por qué la señal parecía inclinarse hacia Lady Iron, como si en toda la Regina Caelis hubiera reconocido en ella algo distinto al resto? Aquellas preguntas encerraban implicaciones demasiado grandes para ignorarlas. Si los arquitectos eran reales, entonces no solo dominaban fuerzas que la humanidad apenas comenzaba a manipular, también parecían capaces de ordenar el espacio mismo con un propósito preciso, de construir no solo objetos, sino condiciones, rutas, fronteras y formas de contacto. Tal vez eran mapas, pero ¿de dónde? Sin embargo, el vacío de Vega no tenía por qué ser una ruta. Ni un vestigio arqueológico. Podía ser un filtro, una antesala, una prueba, o una cortesía cuidadosamente diseñada para recibir a quienes fueran capaces de llegar hasta allí. Hasta ese momento, los arquitectos habían sido apenas una sospecha nacida de anomalías demasiado perfectas. Después de llegar al sistema Vega, comenzaron a aparecer una inteligencia que observaba, evaluaba y, quizá, elegía. Y ahora, por primera vez, una de sus preguntas había decidido iniciar una respuesta. Si el vacío de Vega era una puerta, entonces no se trataba del vestigio de una civilización muerta. Se trataba de una voluntad en espera. Y en el puente de la Regina Caelis, aunque nadie se atrevía todavía a decirlo en voz alta, una sospecha ya comenzaba a tomar forma. Quizá la humanidad no había encontrado una obra abandonada. Quizá acababa de tocar el borde de una mirada. Fin del capítulo.